Un multimillonario encubierto solicita una hamburguesa. El mesero negro le entrega una nota sorprendente. La mesa 12 no abona la cuenta. Solo hay que observarle el rostro, murmuró el supervisor Miguel a la mesera, lo bastante fuerte como para que el hombre con gorra y camisa básica pudiera escucharlo desde la entrada del Burger Palace, la hamburguesería más reconocida de Miami. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. David Martínez, de 42 años, jamás imaginó que sería considerado como un sospechoso en el imperio que él mismo había levantado. Vestido con ropa de obrero de construcción, con el cabello despeinado y sin rasurar, era irreconocible como el multimillonario dueño de la cadena de restaurantes que facturaba 200 millones al año. La mesera Sandra lo observó con esa sonrisa artificial que reservaba para los clientes conflictivos. ¿Cuántas personas?, preguntó fríamente mientras lo guiaba a la mesa más oculta del lugar, la que estaba junto al muro de los servicios, donde el sonido de la cisterna competía con las conversaciones. David había arribado allí tras una denuncia anónima en el sitio web de la compañía. Alguien reportaba discriminación racial sistemática en el Burger Palace de SW5 Avenue, su restaurante principal. Como director ejecutivo, él podría haber mandado auditores, investigadores o simplemente haber despedido a todo el personal, pero algo en el tono desesperanzado de ese mensaje le hizo querer comprobarlo con sus propios ojos. Una persona respondió con un acento que había ensayado durante días, imitando a los trabajadores que ella conocía desde su juventud en el barrio donde creció antes de hacer fortuna. Mientras se dirigía a la mesa rechazada, David observó cómo se atendía a otros clientes. Una pareja blanca bien vestida fue recibida por el propio Miguel, que los condujo personalmente a la zona VIP con vistas a la avenida. Una familia hispana esperó 15 minutos de pie antes de que alguien se dignara a servirlos y fueron dirigidos a una mesa cerca de la cocina donde el ruido era ensordecedor. Miguel volvió su atención hacia David con evidente fastidio. El mesero le atenderá enseguida. Mintió descaradamente, ya que David podía ver a todos los empleados evitando deliberadamente su sección. Fue entonces cuando Carlos Rodríguez, un joven moreno de 23 años, se acercó a la mesa con una sonrisa auténtica que contrastaba con el ambiente hostil. Había algo diferente en él, una dignidad que ningún uniforme podía ocultar, una inteligencia que brillaba en sus ojos y que no pasaba desapercibida. «Buenas tardes, señor. Disculpe la demora», dijo Carlos cortésmente, aunque David sabía que no era culpa suya. «¿Qué le puedo servir?» David pidió una hamburguesa clásica y papas fritas, observando discretamente cómo trataban a Carlos sus compañeros. Bromas maliciosas, empujones accidentales, órdenes gritadas como si él fuera sordo. El joven lo absorbía todo con una paciencia que revelaba años de experiencia lidiando con ese tipo de humillaciones. Cuando Carlos trajo el pedido 25 minutos después, mucho más tiempo del que tardaron las otras mesas, sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por algo más profundo. ¿Rabia contenida? Tal vez. «Oh, miedo. Aquí tiene su pedido, señor», dijo Carlos colocando el plato en la mesa junto con las servilletas. Fue entonces cuando David se dio cuenta había algo escondido debajo de las servilletas, un pequeño papel discretamente doblado. Carlos se alejó rápidamente, pero no sin antes susurrar casi imperceptiblemente: «Léalo cuando esté solo». David esperó unos minutos fingiendo comer mientras observaba el movimiento del restaurante. Cuando estuvo seguro de que nadie prestaba atención, desdobló el papel con cuidado. Las palabras escritas a mano le helaban la sangre. «Ellos no saben quién eres, pero yo sí necesito tu ayuda antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, David se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más grande y siniestro que la simple discriminación. Carlos conocía su verdadera identidad. Pero, ¿cómo? ¿Y qué estaba pasando exactamente en su propio restaurante para que un empleado se arriesgara a pasar una nota secreta a un cliente desconocido? Si te está gustando esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué estaba pasando realmente entre bastidores en ese imperio multimillonario y cómo una simple hamburguesa se convertiría en el catalizador de mayor giro en la vida de David Martínez. David volvió a leer la nota 3 veces, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad. Como había descubierto Carlos su identidad y lo más importante, que estaba pasando exactamente que requería ayuda urgente. Fingió terminarse la hamburguesa mientras observaba cómo Carlos era humillado sistemáticamente por sus compañeros. Miguel parecía disfrutar especialmente convirtiendo la vida del joven en un infierno. Le gritaba órdenes innecesarias, le hacía repetir tareas perfectas y le responsabilizaba de problemas que claramente no eran culpa suya.
Carlos, gritó Miguel desde la cocina, te has olvidado de limpiar la mesa 18. Era una mentira descarada. David había visto a Carlos limpiando esa mesa unos minutos antes. El joven volvió corriendo a limpiarla de nuevo, sin protestar, sin quejarse. Pero David notó algo en sus ojos. No era sumisión, era estrategia. Carlos estaba aguantando todo por alguna razón específica. David decidió quedarse hasta el final de la jornada. A las 10 de la noche, cuando cerró el restaurante, él esperó en el oscuro estacionamiento. Carlos salió por la puerta trasera, claramente agotado, pero al ver a David apoyado en una camioneta prestada, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y urgencia. «Pensé que no ibas a aparecer», dijo Carlos mirando nerviosamente a ambos lados. «¿Cómo sabes quién soy?» Fue directo al grano David. Carlos sonrió por primera vez desde que se conocieron. «Mi hermana Lucía trabaja en el departamento financiero de tu empresa matriz. Ella me enseñó tu foto en una revista corporativa hace 2 años. Cuando apareciste aquí disfrazado, lo supe al instante». David sintió una punzada de admiración. El chico era más listo de lo que imaginaba. «¿Qué tienes que contarme aquí?» «No». Carlos volvió a mirar a su alrededor. «Miguel tiene cámaras en el estacionamiento y lo graba todo. ¿Podemos ir a otro sitio?» Durante la conversación en el viaducto abandonado cerca del restaurante, Carlos reveló una conspiración que hizo hervir la sangre de David. Miguel no solo discriminaba a los empleados morenos, sino que también robaba sistemáticamente del restaurante y utilizaba la discriminación como cortina de humo. «Él modifica los registros de ventas después de que te vas», explicó Carlos mostrando fotos en su teléfono móvil. «Saca dinero de la caja y culpa a los empleados morenos de errores inexistentes. Ya ha conseguido despedir a 4 personas de esta manera, siempre encontrando una excusa para no pagar las indemnizaciones». David vio las pruebas, capturas de pantalla que mostraban modificaciones en el sistema fuera del horario laboral, fotos de Miguel manipulando la caja fuerte cuando creía estar solo, grabaciones de audio en las que hablaba mal de los empleados morenos a clientes prejuiciosos. «¿Por qué no lo has llevado a recursos humanos?», preguntó David. Carlos se rió con amargura. «¿Crees que alguien creería la palabra de un mesero moreno frente a la de un gerente blanco con 15 años de antigüedad en la empresa? Especialmente cuando Miguel tiene amigos en la sede central». La revelación golpeó a David como un puñetazo en el estómago. Él había creado un imperio basado en valores de igualdad y respeto, pero entre bastidores, gerentes como Miguel estaban convirtiendo sus sueños en pesadillas de discriminación sistemática. «Hay más», continuó Carlos. «Miguel descubrió que estaba recopilando pruebas. Ayer él me amenazó directamente. Dijo que si causaba problemas, se aseguraría de que nunca más consiguiera trabajo en Miami». David observó al joven de 23 años que lo arriesgaba todo por hacer lo correcto. Carlos tenía todo que perder y nada que ganar, pero aún así decidió luchar contra la injusticia. «¿Por qué lo haces?», preguntó David. «¿Por qué te arriesgas tanto?». Carlos se quedó en silencio durante un largo rato mirando las luces de la ciudad abajo. «Mi madre limpió oficinas durante 30 años. Nunca se quejó, nunca protestó, siempre se mantuvo en su lugar. Murió sin haber sido ascendida nunca, ganando el mismo salario miserable». Apretó los puños. «En su funeral prometí que cuando tuviera la oportunidad de luchar contra esa injusticia, lo haría aunque fuera solo». En ese momento, David vio en Carlos una versión más joven de sí mismo. Él también había crecido en la pobreza. También había sufrido discriminación en sus primeros trabajos. También había prometido hacer las cosas de otra manera cuando tuviera el poder para hacerlo, pero en algún punto del camino hacia la cima se había alejado de la realidad de los empleados de primera línea. «Miguel no sabe que tú eres el dueño, ¿verdad?», preguntó Carlos. «No tiene ni idea», confirmó David. «Entonces tenemos ventaja», sonrió Carlos con malicia. «Él seguirá tratándome como basura y tratándote a ti como si fueras invisible. Ni siquiera imaginará que está cavando su propia tumba». En ese momento, David se dio cuenta de que Carlos no era solo una víctima que buscaba ayuda, sino un aliado estratégico que esperaba la oportunidad adecuada para actuar. El joven había pasado meses recopilando pruebas, documentándolo todo, preparándose para este momento. «¿Cuál es tu plan?», preguntó David, sabiendo ya que Carlos tenía uno. «Mañana Miguel va a hacer el cambio más arriesgado de todos. $1,200 de una fiesta corporativa que intentará echarme la culpa. Ya lo tengo todo preparado para pillarlo infraganti, pero necesito a alguien de confianza como testigo». «Ella». David observó a ese joven valiente e inteligente pensando en cómo su propia trayectoria había comenzado de manera similar,
un empleado de bajo rango que notó irregularidades y decidió actuar. La diferencia era que ahora él tenía el poder para garantizar que se hiciera justicia. «Carlos», dijo David con creciente convicción, «no vas a enfrentar esto solo». Lo que Miguel no podía imaginar era que cada acto de crueldad, cada muestra de prejuicio, estaba siendo cuidadosamente documentado por dos hombres a los que consideraba completamente inofensivos. Y cuando se activara la trampa, no habría escapatoria posible, porque a veces la mejor venganza es darle cuerda suficiente al enemigo para que se ahorque solo. A la mañana siguiente, David regresó al Burger Palace vestido como técnico de aire acondicionado, cargando una caja de herramientas prestada. Miguel ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Después de todo, los empleados de mantenimiento eran aún más invisibles que los clientes. Sospechosos. Carlos había llegado 1 hora antes para terminar los preparativos. Escondido en el baño de los empleados, él instaló una microcámara del tamaño de un botón en la esquina de la sala donde estaba la caja fuerte. David había proporcionado al equipo a través de contactos discretos una de las ventajas de ser propietario de una empresa de seguridad además de restaurantes. «Hoy es el día», le susurró Carlos a David mientras fingían una conversación casual sobre problemas en el sistema de refrigeración. La fiesta corporativa de Johnson y Associates fue anoche, en pagos extra que Miguel intentará hacer desaparecer del sistema. David observó a Miguel a través de la puerta entreabierta de la oficina. El gerente estaba visiblemente nervioso, revisando constantemente su teléfono móvil y sudando más de lo normal. Claramente sabía que estaba a punto de cometer su mayor robo hasta la fecha. «¿Estás seguro de que él intentará echarte la culpa?», preguntó David. Carlos sonrió amargamente. Ayer ya empezó a preparar el terreno. Les dijo a otros empleados que últimamente estaba actuando de forma extraña, que tal vez tenía problemas financieros. Siempre es la misma táctica crear la narrativa antes de ejecutar el golpe. A las 2 de la tarde, la hermana de Carlos, Lucía Rodríguez, llegó para lo que Miguel creía que era una auditoría rutinaria del Departamento Financiero Corporativo. Ella se había ofrecido voluntaria para esta misión después de descubrir lo que le estaba pasando a su hermano. Lucía era todo lo que Carlos aún no había tenido la oportunidad de ser. Licenciada en contabilidad por Florida Tech. Llevaba 5 años trabajando en el sector corporativo y era respetada por los ejecutivos, pero nunca había olvidado de dónde venía y la lealtad familiar era más fuerte que cualquier protocolo corporativo. «Señor López», Lucía saludó a Miguel con impecable profesionalidad. «Vengo a hacer la verificación trimestral de los registros. Espero que lo tenga todo organizado». Miguel esbozó una sonrisa forzada. «Claro, claro. Todos los documentos están en la sala de atrás. Puede revisarlos cuando quiera». Lo que Miguel no sabía era que Lucía había traído equipo especializado para detectar alteraciones digitales en los sistemas de punto de venta. Cada modificación dejaba rastros electrónicos invisibles a simple vista, pero evidentes para quien sabía buscar. Mientras tanto, David continuaba con su actuación de técnico, instalando discretamente dispositivos de vigilancia en ángulos estratégicos. Su plan era más sofisticado de lo que Miguel podía imaginar, no solo documentar el robo, sino crear un registro completo de todo el sistema de discriminación-corrupción. Carlos llamó a Miguel a las 3:30. «Necesito que cuentes el dinero de la caja fuerte». Anoche hubo algunas discrepancias. Era exactamente lo que esperaban. Carlos se dirigió a la caja fuerte, sabiendo que ahora estaba siendo filmado por múltiples cámaras. Contó el dinero metódicamente, anunciando cada importe en voz alta a los micrófonos ocultos. 42, informó Carlos. Miguel anotó la cifra, pero David pudo ver a través de la cámara oculta que le estaba escribiendo algo diferente. 1.442. Una discrepancia de exactamente $2,200, mucho más que los 1.200 de la fiesta corporativa. «Miguel está siendo aún más ambicioso de lo que pensábamos», le susurró David a Carlos durante una pausa en el baño. «No solo le está robando el dinero de la fiesta, está inventando una discrepancia mayor para justificar tu despido por robo». Carlos apretó los puños. «Él quiere destruirme por completo, no solo robarme, sino asegurarse de que nunca más consiga trabajo en ningún sitio. Eso solo hará que su caída sea más espectacular», respondió David con una frialdad que sorprendió incluso a Carlos. «Sigue con el plan. Tu hermana lo está grabando todo». Lucía había descubierto mucho más que solo los cambios recientes. Los sistemas mostraban un patrón de 3 años de modificaciones sistemáticas, siempre coincidiendo con los turnos de los empleados morenos. Siempre en cantidades que hacían que las discrepancias fueran lo suficientemente sospechosas como para justificar los despidos. «Señor», López Lucía llamó a Miguel para hablar con él.
He encontrado algunas irregularidades que necesito aclarar. ¿Puede explicarme estas modificaciones en los registros de ventas? Miguel comenzó a tartamudear. ¿Qué modificaciones? No sé de qué está hablando. Todos los registros son automáticos. Interesante, respondió Lucía, mostrando la pantalla del ordenador, porque aquí se ve que alguien con su contraseña de administrador modificó manualmente 17 transacciones solo la semana pasada. Miguel se sonrojó. Debe de ser algún error del sistema. Yo nunca. Quizás algún empleado haya utilizado mi contraseña sin autorización. ¿Qué empleado tendría acceso a su contraseña personal?, preguntó Lucía inocentemente. Miguel miró directamente a Carlos. Bueno, algunos empleados aquí no son tan fiables como parecen, especialmente aquellos con dificultades económicas. Era exactamente la reacción que esperaban. Miguel estaba cavando su propia tumba, creando una narrativa racista que sería devastadora cuando se expusiera públicamente. David lo observaba todo a través de las cámaras que había instalado en la furgoneta aparcada fuera. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de desprecio quedaba grabado en alta definición. Lucía, continuó Miguel, ganando confianza al darse cuenta de que tenía público. Entre nosotros, algunos de estos empleados, bueno, ya sabes, vienen de ciertas comunidades donde estas cosas son más normales. Lucía mantuvo una expresión profesional, pero David podía ver que le temblaban las manos de rabia. ¿Qué tipo de cosas, señor López? Pequeños hurtos, alteraciones en los registros, inventar excusas. Miguel se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Especialmente ese Carlos. Estoy seguro de que él está detrás de las discrepancias. Probablemente aprendió esas técnicas en el entorno en el que creció. Carlos, que lo escuchaba todo a través del micrófono oculto, necesitó toda su fuerza de voluntad para no estallar. Pero él sabía que cada palabra racista que pronunciaba Miguel era una piedra más en el muro de su propia prisión. De hecho, respondió Lucía con calma, esas son acusaciones muy graves. Sería terrible descubrir que un empleado está robando la empresa. Miguel sonrió pensando que había convencido a la auditora. Exactamente. Especialmente cuando se trata de alguien a quien la empresa le ha dado una oportunidad a pesar de, ya sabes cómo es. A las 5 de la tarde, Miguel ejecutó su jugada final. Llamó a Carlos a la oficina delante de otros empleados con Lucía aún presente como testigo. Carlos, tengo que informarte de una situación muy grave, comenzó Miguel con falsa solemnidad. Las auditorías han revelado discrepancias significativas en la caja. Siempre durante tus turnos. Carlos fingió estar sorprendido. ¿Qué tipo de discrepancias? 200 han desaparecido solo esta semana, mintió Miguel descaradamente. Y por desgracia, todas las pruebas apuntan a ti. Otros empleados se reunieron, algunos genuinamente sorprendidos, otros claramente sabiendo que era mentira, pero con miedo de hablar. Yo nunca robaría nada, protestó Carlos con la indignación perfecta de alguien que sabía que estaba siendo grabado. Se llamará a la policía, anunció Miguel dramáticamente. No puedo permitir que un ladrón siga trabajando aquí. Fue en ese momento cuando David se reveló apagando el equipo de aire acondicionado que fingía estar reparando. Se acercó al grupo con una expresión que hizo que Miguel instintivamente diera un paso atrás. Siento interrumpir, dijo David con una autoridad que no encajaba con su ropa de trabajo. Pero creo que hay un malentendido aquí. Miguel lo despidió con impaciencia. Tú solo eres el técnico. Esto no es asunto tuyo. David sonrió. Fue una sonrisa gélida que hizo que el aire del restaurante pareciera más frío. De hecho, Miguel, esto sí es asunto mío. ¿Cómo es eso?, preguntó Miguel irritado. ¿Por qué?, respondió David, sacando lentamente su cartera y mostrando su identificación. Yo soy David Martínez, el dueño de esta empresa, y tú acabas de cometer el error más caro de tu vida. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido de las lámparas fluorescentes. Miguel se puso blanco como el papel. Su boca se abrió y se cerró sin emitir ningún sonido, como un pez fuera del agua. Carlos fingió sorpresa a la perfección, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Lucía mantuvo su expresión profesional, pero David podía ver el orgullo en sus ojos. Tú eres, logró balbucear Miguel finalmente. El hombre al que trataste como basura ayer, completó David, el cliente sospechoso al que mandaste sentarse en la mesa del baño, el técnico invisible al que ignoraste mientras planeabas destruir la vida de un empleado inocente. Miguel miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara una salida que no existía, pero no había escapatoria posible.
Cada palabra racista, cada acto de discriminación, cada centavo robado había sido documentado con precisión quirúrgica. Lo que Miguel no podía imaginar era que esa revelación era solo el comienzo. David había pasado 3 días creando no solo pruebas suficientes para destruir la carrera de Miguel, sino un plan tan devastador que convertiría ese momento de arrogancia en una pesadilla pública que perseguiría a Miguel por el resto de su vida. Y Carlos, el joven mesero al que Miguel intentó humillar e incriminar, estaba a punto de convertirse en la pieza central de una venganza tan perfecta y poética que redefiniría lo que significaba la verdadera justicia. El silencio en el Burger Palace era tan absoluto que David podía oír los latidos de su propio corazón. Miguel estaba paralizado, su arrogancia evaporándose como vapor de agua bajo el sol del mediodía. Tú no puedes ser, balbuceó Miguel, pero las palabras se le atragantaron en la garganta cuando vio a Lucía acercarse con una tableta en las manos. Miguel López, dijo ella con autoridad profesional, en nombre de Martínez Industries, estás despedido por causa justificada, robo, discriminación racial y falsificación de documentos corporativos. David observó cómo Miguel se derrumbaba literalmente ante sus ojos. El hombre que minutos antes planeaba destruir la vida de Carlos ahora se agarraba a la pared para no caer. Lucía, muéstrales a todos lo que hemos encontrado, dijo David con calma. En la tableta, las pruebas aparecieron una por una. Grabaciones de Miguel alterando registros digitales. Fotos del robando dinero de la caja fuerte. Lo más devastador de todo, audios del haciendo comentarios racistas sobre los empleados a clientes prejuiciosos. Esta grabación es de anoche, anunció Lucía, reproduciendo la inconfundible voz de Miguel. Estos empleados morenos son todos iguales. Les doy trabajo por lástima, pero siempre terminan robando. Es su naturaleza. Los empleados presentes quedaron en estado de shock. Algunos que siempre habían sospechado de las prácticas de Miguel finalmente vieron confirmadas sus sospechas. Otros que habían sido cómplices silenciosos ahora se daban cuenta de la gravedad de la situación. Miguel, continuó David, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. En 3 años has robado $7,000 a esta empresa. Has despedido a 2 empleados morenos basándote en acusaciones falsas y has convertido mi restaurante en un ambiente de trabajo tóxico. Miguel intentó una última carta desesperada. No puedes probar nada de eso. Son grabaciones manipuladas. Carlos finalmente habló con la voz cargada de una satisfacción silenciosa que se había construido durante meses de humillación. Miguel, has olvidado algo importante. ¿De qué estás hablando?, gruñó Miguel. Carlos sonrió por primera vez desde que David lo conoció. Las cámaras de seguridad que tú mismo instalaste para vigilar a los empleados también graban sonido y yo tengo acceso a los archivos digitales desde hace semanas. La revelación golpeó a Miguel como un rayo. Sus propias herramientas de opresión se habían convertido en las armas de su destrucción. Además, añadió David, nuestros abogados ya han presentado una demanda penal contra él. La policía está de camino para escoltarte a la comisaría. Miguel miró a su alrededor desesperadamente, buscando un rostro amigo, un aliado, cualquier cosa. Pero los empleados que antes le adulaban por miedo ahora le miraban con desprecio y alivio. Señor Martínez, Miguel intentó una última súplica patética. Podemos resolver esto de otra manera. Devolveré el dinero, renunciaré sin hacer ruido y usted no tendrá que hacer esto público. David se acercó a Miguel y su voz se volvió peligrosamente baja. Pensaste que podías destruir la vida de Carlos sin consecuencias. Que podías robarme pensando que nunca lo descubriría. Que podías convertir mi sueño en una pesadilla de racismo. Ahora descubrirás lo que se siente al ser tratado como tú tratabas a mis empleados. Continuó David. Tu foto y tu historia se enviarán a todos los restaurantes de Miami. Te retirarán la licencia profesional y cuando busques trabajo en cualquier lugar, todos sabrán exactamente quién eres. Las sirenas de la policía se acercaban cada vez más fuertes. Carlos se acercó a Miguel por última vez. ¿Recuerdas cuando dijiste que nunca conseguiría trabajo en ningún sitio si causaba problemas? Sonrió Carlos. Bueno, ahora es el quien no va a conseguir trabajo. Cuando los policías entraron en el restaurante para arrestar a Miguel por apropiación indebida, estaba llorando como un niño. El hombre que había aterrorizado a los empleados durante años, ahora imploraba la clemencia que nunca había mostrado a los demás. Señor Martínez, se acercó tímidamente uno de los empleados. No lo sabíamos. Bueno, algunos sospechábamos, pero lo sé, respondió David amablemente. Miguel creó un ambiente en el que nadie se sentía seguro para hablar. Eso va a cambiar por completo. Mientras se llevaban a Miguel esposado, él gritó por última vez, «Esto no puede estar pasando. He trabajado aquí durante 15 años.
Y durante 15 años abusaste de la confianza que se depositó en ti, respondió David. Ahora tendrás el resto de tu vida para pensar en lo que has hecho. David se volvió hacia Carlos, que observaba todo con una expresión de profundo alivio. Carlos, tengo que hacerte una pregunta importante. Sí, señor. ¿Aceptas ser el nuevo gerente de este restaurante? El silencio que siguió fue roto por los aplausos espontáneos de todos los empleados presentes. Carlos se quedó sin palabras por un momento, procesando la magnitud del cambio en su vida, pero aún quedaba una revelación final que cambiaría por completo el desenlace de esta historia. David estaba a punto de descubrir algo sobre Carlos, que cambiaría no solo la dinámica del restaurante, sino el rumbo de todo su imperio empresarial. Y lo que Miguel nunca podría imaginar era que su caída sería solo el comienzo de una transformación que demostraría que la verdadera justicia no consiste solo en castigar a los culpables, sino en elevar a aquellos que merecen volar alto. 6 meses después, el Burger Palace de SW5 Avenue era irreconocible. Carlos había transformado el ambiente tóxico en un lugar donde los empleados sonreían genuinamente. Los clientes de todas las clases eran tratados con el mismo respeto y la productividad había aumentado en un 40%. Señor Rodríguez, han llegado más currículos para los puestos de gerente en prácticas, dijo Lucía, ahora directora de Recursos Humanos de la región sureste de Martínez Industries. Carlos sonrió mientras miraba por la ventana de la oficina que antes era de Miguel. Su primera medida como gerente había sido quitar la mesa del rincón de los baños y crear un espacio acogedor donde las familias de todas las clases se sintieran como en casa. David apareció en la puerta con 2 cafés. ¿Cómo se está adaptando nuestro nuevo director regional? El ascenso de Carlos se había anunciado la semana anterior de mesero humillado a director de 23 restaurantes en solo 6 meses. Todavía me parece surrealista, admitió Carlos. A veces me despierto pensando que todo esto es un sueño. ¿Y Miguel?, preguntó David. Demandado por 2 empresas en bancarrota y ningún restaurante de Miami acepta ni siquiera su currículum, respondió Carlos sin rencor. A veces se aparece aquí mendigando una oportunidad. Irónico, ¿no? David observó a Carlos revisar los informes de satisfacción de los empleados. El joven había implementado programas de formación contra la discriminación, aumentado los salarios y creado un entorno en el que el talento importaba más que la apariencia. ¿Sabes cuál fue la mejor venganza?, preguntó Carlos cerrando los informes. ¿Cuál? No fue ver cómo arrestaban a Miguel, fue demostrar que cuando tratas a las personas con dignidad, vuelan más alto de lo que cualquier prejuicioso podría imaginar. Miguel intentó destruir a Carlos, pero acabó destruyéndose solo a sí mismo. Carlos aprendió que la verdadera justicia no era la venganza, sino la transformación. Cuando das a las personas la oportunidad de demostrar su valor, cuando creas un ambiente de respeto y dignidad, los resultados hablan por sí solos. Un año después, en la ceremonia anual de la empresa, David subió al escenario del lujoso hotel donde se celebraba el evento. Frente a los 500 empleados de Martínez Industries, contó la historia completa de lo que había pasado en el Burger Palace. Hace un año, dijo David al micrófono, un joven mesero me enseñó algo que había olvidado en mi camino hacia el éxito, que el verdadero valor de una empresa no está en sus ganancias, sino en cómo trata a su gente. Carlos, ahora elegantemente vestido con traje, estaba sentado en la primera fila junto a su hermana Lucía y su madre, quien finalmente había podido jubilarse con dignidad gracias al nuevo puesto de su hijo. Por eso, continuó David, me complace anunciar que Carlos Rodríguez será el nuevo vicepresidente de operaciones de toda la cadena Martínez Industries. El aplauso fue ensordecedor. Los empleados se pusieron de pie, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, sabiendo que uno de los suyos había llegado a la cima no por nepotismo o conexiones, sino por su carácter y su valor. En su discurso de aceptación, Carlos habló con la misma humildad que lo había caracterizado desde el principio. Hace 2 años, yo era solo un mesero que limpiaba mesas y aguantaba humillaciones. Pero aprendí que cuando tienes el coraje de hacer lo correcto, cuando te mantienes firme en tus principios incluso cuando es difícil, el universo conspira para recompensarte. Miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. A todos los que están viendo esto y sienten que están atrapados en situaciones injustas, recuerden, la dignidad no se puede comprar, pero tampoco se puede robar. Manténganse firmes, documenten todo, y cuando llegue el momento adecuado, actúen con inteligencia y coraje. Después del evento, David y Carlos se encontraron en la terraza del hotel, observando las luces de Miami. ¿Alguna vez has sabido algo de Miguel?, preguntó David. Carlos sonrió. La semana pasada me enteré de que está trabajando como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial.
ganando exactamente lo que yo ganaba como mesero. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, señor Martínez. David, se corrigió Carlos. No siento satisfacción por su caída. Siento satisfacción por mi ascenso. La diferencia es sutil, pero importante. David asintió, admirando la madurez del joven que había pasado de víctima a líder en tan poco tiempo. ¿Sabes cuál es la mejor parte de toda esta historia? Preguntó David. ¿Cuál? Que Miguel pensó que me estaba dañando al discriminar a los empleados, pero en realidad me estaba dando el regalo más grande, la oportunidad de encontrar a mi sucesor. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo, ambos hombres sabían que habían sido parte de algo más grande que una simple historia de venganza. Habían demostrado que cuando la justicia y la oportunidad se encuentran, pueden transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros. Y en algún lugar de Miami, Miguel López terminaba su turno de guardia nocturno, todavía sin entender completamente que su propia arrogancia y prejuicios habían sido las semillas de su destrucción. Porque a veces, la vida tiene una manera poética de enseñarnos que lo que siembras, cosechas. Y que tratar a los demás como quieres ser tratado no es solo un consejo moral, sino una estrategia de supervivencia en un mundo donde nunca sabes quién puede cambiar tu destino con una simple hamburguesa y una nota secreta. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por cuánto poder tienes sobre otros, sino por cómo usas ese poder para elevar a quienes te rodean. Y que a veces, los héroes más improbables son aquellos que, teniendo todo que perder, deciden hacer lo correcto de todos modos.